Hola a todos, mi nombre es Daniela, soy lingüista en Two Ways y bienvenidos a la capacitación de marketing en motores de búsqueda o SEM. El objetivo de esta capacitación es enseñarles y mostrarles cómo funciona el tema del marketing para buscadores, el contenido publicitario para los motores de búsqueda. Básicamente porque tenemos cada vez más clientes que nos piden que traduzcamos este tipo de contenido, así que es muy importante que conozcamos muy bien y que sepamos diferenciar cuáles son los diferentes tipos de elementos de este tipo de marketing, y porque también tenemos algunos clientes que son desarrolladores de herramientas específicamente dirigidas a este tipo de marketing, por lo cual se hace incluso más necesario aprender sobre este tipo de actividades, esta rama de internet. Bueno, vamos a empezar por diferenciar entre tres términos muy importantes que son el SEM, el SEO y la CIA. Sí, estos conceptos son importantes porque dependiendo del pedido del cliente, digamos, de si es SEO o CIA básicamente, vamos a tener que localizar, vamos a hablar de localizar más que de traducir, como vamos a ver en un rato. Según el sea SEO o CIA, vamos a tener que localizar de formas diferentes y pensando como clientes o como usuarios, ¿sí? Bueno, el SEM es un término genérico que significa Search Engine Marketing, marketing en motores de búsqueda, ¿sí? Es el término que engloba los otros dos conceptos, SEO y CIA. Y básicamente consiste en la promoción de los sitios web mediante el aumento de la visibilidad en las páginas de los resultados, de los buscadores. Generalmente usamos Google, pero también usamos Bing, usamos Yahoo, usamos AltaVista, y no hay mucha diferencia en cuanto a los buscadores, a los motores, así que más o menos funcionan de forma similar y esto se aplica a todos los buscadores. Estos conceptos se aplican a todos los buscadores. Acá empezamos a hablar de lo que es la visibilidad. Nosotros como propietarios de un sitio web o como propietarios de una empresa que está promocionando un producto o un servicio, lo primero que queremos hacer es aumentar la visibilidad. Que nuestra empresa, que nuestro sitio web sea lo más visible posible. Esto significa que aparezca en un lugar estratégico de la red de búsqueda del motor para que el usuario o el cliente lo vean. Eso es aumentar la visibilidad. Aumentar la visibilidad y la relevancia, como vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque mientras más relevante sea nuestra página web para la búsqueda que haga el cliente o el usuario, más tráfico va a recibir. Y mientras más tráfico va a recibir, más visible va a ser. Entonces es un proceso que se retroalimenta constantemente, ¿sí? La visibilidad lleva a la mayor visibilidad, lleva a mayor aumento, a un aumento del tráfico, y un aumento del tráfico lleva a un aumento de la visibilidad porque el sitio web o el anuncio se hace más relevante. Y nosotros tenemos que buscar eso. Como localizadores, nosotros tenemos que pensar en las estrategias que van a hacer que nuestro trabajo aumente la visibilidad del cliente, el tráfico del cliente y la relevancia del anuncio o de la página web. Como dije antes, el SEM abarca dos grandes áreas. El primero es SEO, que es posicionamiento en buscadores u optimización de motores de búsqueda. Y el segundo es CIA, que es publicidad en motores de búsqueda. Esto es muy importante porque cuando hablamos de CIA pensamos en vender productos, ofrecer servicios. Queremos generarle una venta al cliente. Mientras que en el SEO esto no es necesariamente así. No queda excluido el tema de la venta, pero también podemos querer aumentar la visibilidad de un blogger que habla sobre computadoras y quiere que su sitio web sea más relevante
sea más visible y bueno, y reciba más tráfico, ¿no? Pero no necesariamente significa una venta. En cuanto al SEO, es el proceso de optimizar el contenido de una página web para aumentar su visibilidad y ranking en los resultados orgánicos de los motores de búsqueda. Acá tenemos varios conceptos muy importantes. Primero el de optimizar. Optimizar significa mejorar, adaptar, significa hacer más relevante, que es lo que venimos hablando. Para aumentar su visibilidad, ya hablamos de visibilidad, hacer que la página web o el anuncio, perdón, en este caso no vamos a hablar de anuncio para no mezclar los conceptos, pero hacer que la página web sea más visible, esté en un lugar más estratégico de la red de búsqueda. Generalmente esto es, si hablamos de Google, por ejemplo, en la primera página, los primeros 3 resultados que son los que generalmente consultamos, ¿sí? Generalmente no consultamos una página 10 de Google, siempre es la primera, la segunda, la tercera como mucho, los primeros 3 o 4 resultados, inclusive a veces pasamos a otra página sin consultar los últimos resultados de la primera página. Así que bueno, eso es la visibilidad y el ranking tiene que ver con eso, con el posicionamiento que tiene el sitio web en la red, ¿sí? En el puesto. Y los resultados orgánicos, este concepto es muy importante porque tiene que ver con una búsqueda orgánica o algorítmica, como pueden ver en el punto número 2. Y es muy importante porque son los resultados no pagos de los diferentes buscadores y es lo que hace la diferencia entre SEO y SIA, ¿sí? Entre lo que es un anuncio y lo que es la promoción de un sitio web, la simple promoción de un sitio web sin necesidad de generar una venta. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos comprar una computadora, lo primero que vamos a hacer es tipear computadora en Google y vamos a obtener resultados. Algunos nos van a querer vender el producto, ¿sí? Generalmente muchos de esos van a ser anuncios, pero otros pueden ser blogs que brindan información sobre el tipo de computadora que queremos comprar. Eso es la búsqueda orgánica. Y se le dice orgánica o algorítmica porque en realidad no está gestionada ni administrada por nadie. Es una búsqueda que es resultado de las visitas y el tráfico de los usuarios a los sitios web. Por ende, es algorítmica. Por eso es que nosotros queremos aumentar el tráfico, porque esto significa que nosotros tenemos la posibilidad, como localizadores, tenemos la posibilidad de que ese sitio web reciba más tráfico, más visitas, al hacerlo más relevante, ¿sí? Y esto también es muy importante porque esta red se puede orientar a diferentes tipos de búsqueda. Por ejemplo, piensen en Google, imágenes, noticias, blogs, libros, ¿sí? Entonces no solamente se limita a la búsqueda de páginas, sino a la búsqueda de imágenes, a la búsqueda de noticias, etc. Eso también, piensen en la página de un diario. Nosotros buscamos noticias, el resultado más relevante va a ser el que primero aparezca y el que primero hagan clic en las noticias también. Significa que el sitio web va a recibir una visita mediante ese artículo, esa noticia. Por eso hay que pensar más allá de la búsqueda de sitios web. Ahora vamos a hablar un poco de SIA, que como ya dije consiste en la publicación de anuncios, en la publicidad, según las búsquedas de los usuarios motores de búsqueda. Pensemos de nuevo que quiero comprar una computadora, me van a salir un montón de anuncios de muchos sitios, de muchas páginas locales, que es lo sorprendente. Siempre nos preguntamos cómo saben dónde vivo, porque saben dónde vivís, de diferentes, que me quieran vender la computadora que quiero comprar. Si yo me quiero comprar una computadora Asus, voy a poner computadora Asus AX55 y me van a aparecer resultados de muchos comercios y empresas locales que me ofrecen el producto. Los anuncios también coinciden con determinadas palabras clave, ¿sí? Esto es muy importante porque las palabras clave las definen los anunciantes, que son los que mejor conocen el producto y los servicios que yo quiero vender.
Es muy importante que nosotros pensemos en palabras claves, porque como vamos a ver a continuación voy a hablar un poco más sobre las palabras claves. Las palabras claves se localizan, no se traducen, son regionales, y no solamente es traducir de un idioma al otro, no algo que encontremos en un diccionario, sino que tenemos que conocer muy bien la cultura para poder localizarla correctamente. Al hacer que las palabras claves sean relevantes, podemos hacer que los usuarios, los clientes encuentren anuncios adaptados a sus propias necesidades, ¿sí? Que hagan clic en ellos en vez de los resultados orgánicos. Porque acá nosotros queremos que el cliente venda algo, un servicio o un producto. Entonces nosotros tenemos que hacer todo lo posible porque el cliente visite la página de los resultados pagos, de los resultados publicitarios, no de los resultados orgánicos, que suelen ser menos relevantes. Eso es una ventaja si traducimos para CIA, porque generalmente contamos con estas palabras clave y nos permiten delimitar mucho más la búsqueda que hacen los clientes. Y estas campañas suelen ser pagas, como ya dije, y el ejemplo más típico es el de Google AdWords, que cuenta con dos campañas, la campaña de pago por clic y la de costo por clic. Y básicamente el anunciante tiene que pagar por cada clic que un usuario hace sobre el anuncio, ¿sí? Que representaría teóricamente una venta o una posible venta, un posible cliente. Bueno, acá pueden ver bien la diferencia en la red entre SEO y CIA. Sí, podemos ver que los resultados de CIA aparecen en un lugar mucho más estratégico que los resultados de SEO. Aparecen a la derecha y en la parte superior antes que los resultados de la búsqueda orgánica. Porque son generalmente resultados publicitarios y bueno, lo que el cliente quiere es que genere una venta y el buscador también quiere que el cliente genere una venta. Ahora vamos a hablar un poco sobre las palabras clave o los términos de búsqueda, que como dije son muy relevantes porque son lo que van a delimitar nuestro trabajo. Los que nosotros, si traducimos para CIA, tenemos que tener en cuenta que lo principal son las palabras clave, ¿sí? Que la traducción, la localización de las palabras clave es lo más importante. Bueno, las palabras clave, keywords, como dije, son los términos de búsqueda del sitio web o de diferentes ubicaciones de un anuncio, y estos coinciden con los términos de búsqueda que utilizan por lo generalmente los usuarios en los motores. Esto tiene que ver mucho con la predicción, ¿sí? Porque si nosotros conocemos el público, por ejemplo, de Argentina, vamos a saber que para que yo compre una computadora tengo que buscar palabras como computadora, la marca de la computadora que quiero comprar. Podemos inclusive usar la palabra comprar, que es relevante para lo que queremos hacer. Y bueno, y como dije, son los elementos principales, porque son los que garantizan que un anuncio sea eficaz. Mientras más relevante sea la palabra clave, más eficaz va a ser el anuncio, más clics va a obtener, más ventas va a hacer el cliente, ¿sí? Y también existen las palabras clave negativas, porque pensemos que en español, en todos los idiomas, pero sobre todo en español hay muchísimas palabras muy polisémicas que tienen diferentes sentidos y pueden hacer referencia a diferentes cosas. Por ejemplo, si nosotros vendemos lentes de sol, la palabra clave podemos usar una palabra clave negativa que impida que el usuario visite páginas relacionadas con cámaras fotográficas, por ejemplo, porque no queremos vender lentes de cámaras fotográficas, queremos vender lentes de sol. Entonces vamos a usar la palabra clave negativa, cámaras fotográficas, para que el cliente que busque lentes de sol no se lo derive a una página de cámaras fotográficas. Y acá es donde entra en juego lo que les comenté anteriormente de la traducción versus la localización de palabras clave.
La traducción de las palabras clave se limita al proceso de traducir correctamente una palabra, ¿sí? De encontrar un equivalente lingüístico en el idioma meta. No tiene en cuenta, como dice acá, los motores de búsqueda, las necesidades de los motores de búsqueda. Que, por ejemplo, el motor de búsqueda no puede decidir por una persona si una palabra es más o menos adecuada en una región, ¿sí? Esta palabra, la traducción de las palabras clave nos puede dar equivalentes que son adecuados, que se pueden entender y todo, pero que no son relevantes, por ejemplo, para la región, para el grupo etario para el cual estamos orientando los anuncios o cualquier otro factor que se ve involucrado en la búsqueda, que sea relevante para la búsqueda. La localización sí tiene en cuenta estos factores. Por ejemplo, el público al que queremos orientar, la región al que queremos orientar los anuncios. Entonces no nos limitamos a buscar el equivalente lingüístico, sino a buscar un equivalente que sea cultural, social y regionalmente adecuado a las circunstancias en las que se publica el anuncio o en las que el usuario hace la búsqueda en realidad. Por ejemplo, supongamos que el cliente nos pide que nosotros traduzcamos la palabra car, el término car. Y este es el concepto, un auto, ¿sí? Entonces, ¿cómo debemos localizarlo? Hay muchas respuestas ante esta pregunta. Puede ser carro, puede ser coche, puede ser auto, puede ser automóvil, puede ser vehículo, pueden ser un montón. Supongamos que estamos entre coche y auto. Vamos a elegir según la región a la que el cliente nos diga que tenemos que orientar. Porque en España, coche es adecuado, pero coche no es adecuado en Argentina, por ejemplo, donde pensamos en un cochecito para bebés, por ejemplo. Entonces, si nosotros queremos traducir para Argentina, tendríamos que usar auto, automóvil, pero nunca coche, nunca carro, ¿sí? Y viceversa en España, en el caso de que tengamos que hacer este trabajo para España, o para Estados Unidos, para México, etc. Entonces, la localización tiene en cuenta 3 factores muy importantes. No solamente el idioma, que es el primer paso de nuestro trabajo, sino también el país y también la región, porque a veces dentro de un mismo país las cosas pueden variar muchísimo. Entonces, como localizadores, no como traductores, tenemos que tener esto en cuenta, es muy importante. Y tenemos que aprender a orientar muy bien los anuncios, porque esto es lo que determina que el cliente quede conforme y que el anuncio sea eficaz y que los resultados sean relevantes y que el anuncio sea más visible. ¿Sí? Esto es lo que le va a generar más trabajo y más ventas al cliente. Pero tenemos un procedimiento para localizar las palabras clave que no solamente consiste en la búsqueda del equivalente lingüístico, sino también en la comprobación de que ese término, del que el término que queremos usar es idóneo, es adecuado. No podemos pensar simplemente en traducir las palabras clave, por lo que debemos seguir una serie de pasos para asegurarnos de brindar equivalentes adecuados de las palabras, de los términos. Las localizaciones eficaces requieren la combinación de estas 3 tareas. Localización profesional de las palabras clave, que básicamente es la búsqueda de un equivalente lingüístico. La adaptación de la palabra clave al idioma, la cultura y la región, que es la búsqueda del equivalente que no solamente sea apropiadamente en términos lingüísticos, sino también en términos sociales y culturales. Y por último, la búsqueda de palabras clave a nivel local y la verificación de idoneidad. Y esto es lo que básicamente les quiero enseñar a hacer, porque es muy importante verificar cuán idóneas y cuán adecuadas son las palabras clave. Para esto vamos a usar una herramienta que ofrece Google, que es el planificador de palabras clave. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Al localizar la lista de palabras clave, debemos llevar a cabo el paso de verificación de idoneidad de las palabras clave a fin de determinar si los resultados son adecuados y poner a prueba la eficacia de las palabras clave en motores reales. Bueno, esto es muy importante porque el paso de verificación no necesariamente es posterior. No hay un orden, no es que primero buscamos el equivalente lingüístico, después lo adaptamos y después verificamos. Esto es un proceso
conjunto, digamos. Nosotros podemos hacer el proceso al mismo tiempo, la búsqueda de la palabra clave y la adaptación y la verificación en el mismo momento, ¿sí? Por eso yo ahora les voy a enseñar muy bien cómo pueden verificar esto mientras hacen su trabajo de localización. En primer lugar, tienen que tener una cuenta de AdWords abierta. Si no la tienen, pueden crear una. La AdWords es de pago, pero las cuentas de AdWords se pueden abrir gratuitamente. Mientras no publiquemos ni anunciemos nada, podemos crear una cuenta y no va a haber ningún inconveniente porque es gratuito. Entonces, una vez que creamos la cuenta, la mantenemos abierta. Y esta es la interfaz de AdWords, ¿sí? Para el que no la conoce, nosotros tuvimos la posibilidad de trabajar, supongo que muchos de ustedes también habrán tenido la posibilidad de trabajar con esta cuenta, así que es bastante familiar. Después tienen que ingresar al planificador de palabras clave. Pueden tipear planificador de palabras clave en Google o ingresar a la dirección adwords.google.com/ko/keyword planner/home. Después en la descripción del video en algún lugar vamos a poner estas direcciones para que las tengan a mano. Les va a aparecer la interfaz de la herramienta del planificador de palabras clave. Y con esta herramienta es que vamos a hacer la verificación, ¿sí? Acá pueden ver la interfaz del planificador. Bueno, en primer lugar, tienen que hacer clic en buscar nuevas ideas para palabras clave y grupos de anuncios, Y se les va a abrir esta ventana. Tienen que ingresar cierto tipo de información según el requisito del cliente, ¿sí? Según el producto, el servicio. Pueden usar estas tres ventanas. En primer lugar, su producto o servicio es en donde ingresamos básicamente el producto o el servicio que deseamos anunciar. Es la más eficaz de las tres. Es la que arroja mejores resultados. Podemos ingresar la página de destino, ya sea la nuestra, o sea, digamos, la del cliente o la de la competencia. Es lo mismo, porque a veces puede suceder que el sitio web del cliente no es relevante y encontramos un sitio de alguien que vende lo mismo, de una empresa que vende lo mismo o que ofrece el mismo servicio, entonces podemos usar su sitio web. Este método no es tan eficaz como el primero. Y también podemos hacer por categoría de producto, que generalmente son compiladas por Google. No hay una lista. Podemos poner computadoras, podemos poner, si hablamos de autos, automotor, pero en realidad esta es la menos eficaz de las tres, así que yo les aconsejo que usen la primera. Después tenemos que verificar las opciones de segmentación. Segmentación es lo mismo que orientación. Acá es donde vamos básicamente a poner todas las características del público al cual estamos orientando los anuncios. Acá tienen una ampliación de cómo pueden cambiar las opciones de segmentación, porque en muchos casos ya vienen predeterminadas porque alguien más hizo una búsqueda o por cuáles son las opciones de segmentación más utilizadas. Pero ustedes van a ubicaciones, si quieren cambiar eso, hacen clic. Ahí les muestro en este lapicito. Y ahí pueden eliminar esta opción, pueden agregar una nueva, pueden elegir otras cercanas. Bueno, eso va a depender del requisito del cliente. Básicamente definimos el país al cual se orienta el anuncio o el sitio web. Y no solamente el país, en algunos casos podemos orientar a regiones. Por último, comprobamos las opciones de personalizar la búsqueda. Esto es un paso formal. Generalmente, si el cliente quiere que nosotros, tiene un requisito en cuanto a esto, quiere que nosotros hagamos una búsqueda en base a ciertos criterios, nos los va a especificar, pero por lo general queda igual. Las opciones lo más importante es el primer y el segundo paso, el de introducir las palabras clave y el de segmentación, Y luego hacemos clic en obtener ideas.
Esto nos va a llevar a esta página, que es la página de herramientas y análisis del planificador. Bueno, acá tenemos muchos datos que son los que en definitiva nos sirven y los que nos van a ayudar a tomar una decisión en cuanto a si nuestra traducción y nuestra adaptación es adecuada, y si no llega a ser adecuada vamos a tener la posibilidad de consultar otras sugerencias para nuestra búsqueda, que correspondan con nuestra búsqueda. En primer lugar tenemos una lista de las ideas para el grupo de anuncios. Para los que no están familiarizados con la herramienta de Google AdWords, los anunciantes pueden crear grupos de anuncios, ¿sí? Y dentro de esos grupos de anuncios definir ciertas palabras clave. Esta parte es importante, digamos, porque son muy relevantes, porque siempre tienen que ver con un grupo de anuncios. Podemos pensar en el grupo de anuncios como una familia de anuncios en los cuales tenemos familias de palabras clave. Entonces esto te garantiza que el resultado sea muy relevante y muy acertado. Bueno, y podemos consultar los resultados en esta pestaña. Y también tenemos la otra pestaña que es ideas para palabras clave, que básicamente nos proporciona ideas que no pertenecen a un grupo de anuncios, sino que son anuncios aparte, o anuncios que no pertenecen a grupos, ¿sí? Acá pueden ver que nosotros, por ejemplo, habíamos introducido el término carro, y ahora vamos a ver, y acá podemos ver cierta información como el promedio de búsquedas mensuales y la competencia, que es lo que va a determinar si lo que nosotros localizamos es relevante y es acertado. Bueno, acá pueden ver una ampliación de lo que les estaba diciendo recién. Tiene una lista de las palabras clave por relevancia, son las sugerencias de lo que podemos usar, generalmente con la palabra que nosotros introdujimos. Y también tienen el promedio de búsquedas mensuales y la competencia, que son los parámetros que indican la frecuencia de aparición y uso. Promedio de búsquedas mensuales es una cifra, básicamente, que nos dice cuántas veces se buscó por mes. Se utilizó ese término por mes para buscar un producto o un servicio. Y la competencia, que es ese mismo resultado de la cifra transferido a el concepto transferido a una medición de si la competencia es alta, media o baja, ¿sí? Después tenemos otros elementos como puja sugerida, que en realidad es oferta sugerida, que es lo que sale la palabra clave para el anunciante, pero bueno, eso generalmente no es muy relevante para nosotros como localizadores, así que nos tenemos que concentrar en estas dos columnas: promedio, búsquedas mensuales y competencia, ¿sí? Bueno, y hay algo muy importante que tenemos que conocer, que es que el anuncio tiene una estructura, ¿sí? Y por eso hablamos de los componentes de los anuncios. Es muy importante porque cada anuncio, cada elemento de un anuncio tiene ciertos requisitos que nosotros como localizadores tenemos que cumplir, porque al localizarlos tal vez no lo tenemos en cuenta, pero son un requisito para que un anuncio se publique. Es lo que puede provocar que el anuncio se rechace, ¿sí? Estos son los elementos. El título, que generalmente es la cara del anuncio, ¿sí? La parte más importante. Es un link. Siempre aparece de color azul o violeta si ya lo visitamos. Está subrayado. Generalmente es el nombre del producto, del servicio. La URL visible, que es el sitio web, ¿sí? Y generalmente no solamente es el sitio web o la página de inicio del sitio web, sino por ejemplo, en este caso hablamos de un hotel, seguramente va a ser la página de reservas del hotel, ¿sí? La página que nos muestre
los diferentes tipos de dormitorios, las diferentes habitaciones, las prestaciones, etcétera, y dónde podremos hacer las reservas. Y por último, la línea descriptiva 1 y la línea descriptiva 2, que son en donde tenemos que desplegar nuestras mayores habilidades como lingüistas y como agentes de marketing, porque es lo que vamos a vender, cómo lo vamos a vender al producto o al servicio. Y como les estaba diciendo, tenemos límites de caracteres para estos elementos. En cuanto al título, el límite es de 25 caracteres. La URL visible 35 y las dos líneas descriptivas también 35. No podemos superar estos caracteres porque no vamos a poder publicar, se va a rechazar el anuncio. Entonces es muy importante que como localizadores los conozcamos y los respetemos. Generalmente las instrucciones del cliente se especifican bien, pero bueno, nunca está de más recordarlo y contar las palabras. Y en estos límites también se incluyen los espacios en blanco, así que son incluso más exigentes los límites. Bueno, tenemos que tener algunas consideraciones en cuenta, porque no solamente un anuncio se puede rechazar porque no cumplimos con los límites, sino por casos como los que les voy a mostrar ahora a continuación. Las líneas descriptivas, las dos líneas descriptivas, ninguna de las dos se puede usar como frases introductorias de las URL visibles. Por ejemplo, en este anuncio, la segunda línea descriptiva sirve para introducir el sitio web, ¿sí? Esto es incorrecto. Lo incorrecto es que usemos at our website o cualquier otro, o en nuestro sitio web, o cualquier otra forma que consideremos apropiada, pero que no podemos usarla como línea introductoria de la URL visible. Básicamente esto es por una cuestión visual. Los anuncios son muy visuales. Si vos ves un anuncio y hay algo que no te cuadra, no te va a parecer serio. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tienen que tener una orden. En segundo lugar, la URL visible no se puede utilizar como línea adicional del texto del anuncio, ¿sí? Básicamente lo mismo. La URL visible es la URL visible, es un link y viene generalmente color verde y viene abajo del título. No se lo puede poner al final. Una de las líneas descriptivas no puede ser la URL visible, no puede ser ningún tipo de URL. Entonces, no podemos hacer esto, ¿sí? Que sería una infracción de dos reglas, no solamente el de usar una línea introductoria, una línea descriptiva para incluir la URL, sino también usar una línea descriptiva para introducir una URL. Y por último, el texto del anuncio no debe parecer cortado o incompleto. El tema de las restricciones a veces es muy difícil, no sabemos bien cómo cortar una oración, pero lo más importante es tener en cuenta que si vamos a abreviar las palabras, que estén bien abreviadas, que no parezcan como que falta una letra solamente y está casi todo completo. Busquémosle la vuelta, busquemos sinónimos, busquemos otras formas, pero no puede quedar como quedó en este ejemplo, ¿sí? Por una letra que encima hay lugar porque tiene 33 espacios, tiene 33 caracteres solamente esta línea descriptiva, entonces no hay necesidad de cortarla. Pero llegado el caso de que haya una necesidad real de cortarla, no podemos hacer esto, ¿sí? Usamos una coma en vez de and, vemos cómo hacemos, pero no puede quedar choppy, no puede quedar cortado. Bueno, esto en cuanto a los anuncios. Ahora vamos a empezar a hablar de los metadatos. Tienen que tener en cuenta que los metadatos tienen que ver con la búsqueda orgánica, no con la búsqueda, o sea, con el SEO, no con la CIA. No tiene nada que ver con los anuncios, tiene que ver con las búsquedas orgánicas.
En cuanto a las búsquedas orgánicas, nosotros podemos tener resultados de organizaciones, empresas, e incluso podemos tener resultados de documentos en PDF, en Word. Así que los metadatos son un poco más flexibles, tienen sus restricciones, pero son un poco más flexibles que los anuncios. Bueno, y los metadatos son datos que describen otros datos, o sea, son básicamente cuando nosotros hacemos una búsqueda, tenemos cierta información de un sitio web, de una de una página, de una organización que nos proporciona información adicional sobre ese sitio. ¿Sí? Y son muy importantes porque funcionan como índices. Pensemos en una biblioteca grande, que pensemos que Google o cualquier otro buscador es una biblioteca gigante. Todo está ordenado con los metadatos, ¿sí? Con los títulos, con las descripciones, con las estructuras de las páginas, etc. Acá pueden ver un ejemplo muy, muy típico de metadato, muy conocido por nosotros, de la Real Academia Española. Ven que es muy diferente al de los anuncios, no tenemos los mismos elementos, hay un título, hay una URL, pero la descripción es diferente, ¿sí? Es más larga, es más extensa, es más descriptiva. Y además, una cosa muy interesante es que también podemos ver esto no sucede con todos los metadatos, pero sobre todo con los de organizaciones sí. Podemos ver las diferentes secciones de la página web: diccionario de lengua española, panhispánico de dudas, ortografía. Brindan todo tipo de información relacionada con un sitio web, su contenido y parte de su estructura. Obviamente no vamos a tener toda la estructura del sitio web, todo el mapa del sitio web ahí, pero bueno, vamos a tener los subtítulos más importantes o más visitados. También a veces aparece información sobre con cuánta frecuencia la visitas, porque se supone que si vos la visitaste muchas veces es porque te resulta útil, te resulta relevante, cuándo fue tu última visita, cosas por el estilo. Bueno, también tenemos componentes y elementos de los metadatos. Tenemos una etiqueta del título, en este caso se llama etiqueta del título, ¿sí? Y tenemos una descripción. Estos son los únicos dos más relevantes. Y después también tenemos los subtítulos, como yo hablé, que en este caso sería ortografía y diccionario de la lengua, puntos suspensivos. Bueno, la etiqueta del título funciona de una forma muy similar al título del anuncio. Es la reseña, es la descripción, es la cara, la fachada de la página web. Digamos, es lo más importante de la página web. Real Academia Española es lo más importante. Es la palabra más importante de la página de la Real Academia Española. Lógicamente, generalmente es el nombre de la organización o si es un documento, el nombre del documento. Tiene un límite de 70 caracteres y si no hay lugar para el título aparecen 3 puntos suspensivos, ¿sí? Y la descripción proporciona información general sobre la página, sobre el documento, sobre el sitio web, y tiene que incluirlas. Es muy necesario que incluya las palabras clave, no todas. Ya vamos a ver algunas consideraciones que tenemos que tener, pero es muy importante que aparezcan al menos las palabras clave más relevantes. Y tiene un límite de 150 caracteres. Y también acá pueden ver en este ejemplo que cuando no alcanzan los 150 caracteres usamos puntos suspensivos. Bueno, y vamos a hablar de SEO copywriting, que básicamente es la localización para SEO. Porque ya hablamos de lo que es la localización de palabras claves y por qué es muy importante localizar y no traducir para que resulten relevantes. Y en cuanto a copywriting, SEO copywriting funciona de la misma forma, porque nosotros lo que queremos es satisfacer la necesidad del usuario y del cliente. Tenemos que usar nuestras mejores habilidades de marketing, de la lengua, nuestro mejor conocimiento de la lengua para poder generar descripciones que sean interesantes, que sean atractivas y que lleven a que el usuario haga clic en nuestra página web, nuestro
nuestro producto, nuestro documento, lo que sea que aparezca en la búsqueda orgánica. Esto se llama optimización. Lo que ven, muchos conceptos se vuelven a repetir, el tema de la de ser visible, de crear anuncios o textos optimizados, relevantes. Bueno, y a la hora de localizar el contenido tenemos que tener en cuenta estos 3 criterios. En primer lugar, no se puede repetir la misma palabra clave más de 4 veces en una página. O sea, no podemos repetir lengua 4 veces en la descripción de los metadatos. No lo podemos hacer porque se carga demasiado. Y que no se usen las palabras clave genera poca relevancia, pero que se usen en exceso también genera poca relevancia. Así que es el mismo resultado, todo tiene que ser bien moderado. Las palabras clave se deben usar en los subtítulos. Supongo que una de las palabras clave de la RAE debe ser ortografía, por eso la usan como un subtítulo. Diccionario, ortografía, deben ser palabras clave para la RAE. Y al intentar incluir todas las palabras clave, que es lo que hablábamos recién, no debemos hacerlo arbitrariamente. Esto significa incluirlas porque hay que incluirlas, ni usar palabras clave de relleno o stuffing. Si las palabras clave son 5, usemos esas 5, nos limitemos a esas 5, las usemos moderadamente y no recarguemos todo con palabras clave. Bueno, si esto es el final de la capacitación, espero que les haya resultado muy interesante, que les resulte útil, que les ayude a aclarar el panorama de cómo funciona el marketing en los buscadores. Si llegan a tener alguna pregunta o algún comentario, algún aporte, recuerden que siempre son bienvenidos. Se pueden comunicar conmigo, con cualquiera de las chicas, pues vamos a tratar de resolver sus preguntas y sus inquietudes en cualquier momento. Bueno, les agradezco mucho por haberse tomado el tiempo de presenciar esta capacitación. Y bueno, y recuerden que siempre pueden visitar el sitio web de Two Ways, www.twoways.net. Muchas gracias.